Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la figura de Juan Brito, que pese a que haya fallecido ya un tiempo, cada vez va pasando un poco más de tiempo, pero no nos olvidamos, no en esta casa y menos su familia, que bueno, pues pretende conservar ese legado de unos hombres autodidactas, hombres fantásticos, canarios, lanzaroteños, que nacidos en unas condiciones mucho más duras de lo que a veces ahora nos quejamos, y cómo evolucionó en unas cuestiones que la verdad que, pero de verdadero catedrático universitario. Estamos hablando de la figura de Juan Brito. En este caso vamos a hablar con su hijo Juan Brito, exactamente Juan Jesús Brito, en este caso Juan Jesús Brito Paz, Juan Brito era Juan Brito Martín, y vamos a hablar de esa fundación que ya existe, está constituida, pero este viernes va a haber una especie de presentación oficial en el Cabildo de Lanzarote y vamos a hablar, bueno, de por dónde van a ir los tiros de esta fundación. Sin más dilación, pasamos a hablar con Juan Brito. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos, que ya es, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Juan, para ir directamente un poco, que también creo que es lo que tú también quieres hablar un poco de esa presentación oficial de la Fundación Juan Brito. Exactamente, ya me decías antes, ya opera, pero se le quiere dar un carácter ya oficial en el que me entiendo, sí. ¿no? Claro, indudablemente, es decir, presentarlo a la sociedad, tanto a amigos como pues políticos, empresarios, dar a conocer, y para dar a conocer lo que nosotros, es decir, los objetivos que tenemos, que simplemente son los que emanan del legado de mi padre, es decir, de todo lo que él trabajó, de lo que hizo, vamos destacando lo que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Claro, porque vamos a dividirlo, Sí, y ahora lo vas a explicar, porque tu padre era un hombre, un humanista, por decir de una manera, Sí. cubrió muchas cosas, desde bailes típicos a instrumentos del campo, a, bueno, a lo que estamos diciendo, patrimonio arqueológico. ¿Cómo es eso? Porque me lo estabas diciendo tú antes, es como lo dividen como en patrimonio material e inmaterial. Sí, sí. ¿Cómo el va patrimonio, vamos a ver, el patrimonio inmaterial es aquel, es decir, el legado de lo que es la tradición oral, ¿no? Lo que es la tradición en sí, la que no se palpa, como puede ser el léxico, como puede ser costumbres, tradiciones, juegos tradicionales, folclore, todo lo que engloba fiestas, todo lo que engloba. Y el patrimonio material es el que puedes, digamos, tocar, el que puedes ver, como puede ser, por ejemplo, inmuebles, como puede ser el campo, ¿no? La finca, como puede ser las casas de campo, como el paisaje, todo lo que puedes, digamos, tocar, ese sería el patrimonio material, que él tuvo que ver por el tema. Él fue agricultor, él Fue taxista. fue taxista, fue todo. Después hablamos de eso. Sí, bueno, a partir de cuando él empieza a trabajar de taxista, que fue en el año 56, justo tenía yo un año, sí. Y él empieza a trabajar y empieza a conocer gente. Y no solo eso, sino que, claro, nosotros éramos un montón de hermanos. Es decir, yo tengo la teoría de que fue por la necesidad en principio, y después le fue cogiendo gusto a todo eso, ¿no? Es decir, él empieza a aprender, a leer, a mirar, a saber. Tiene la suerte de que lo llaman, siendo taxista, porque era una persona que era muy, como te estaba contando antes, que era una persona que empatiza muy bien, habla con la gente y la gente se queda mirando para él, ¿no? Él tenía un carisma especial, sí, tenía un carisma especial. Lo reconozco. Y bueno, y se empezó a, digamos, a ir conociendo cosas, estudiando todo ese tipo de cosas. Y a él lo llamaban porque dicen, bueno, este hombre no hay problema ninguno con él, y además sabe de la isla, sabe de todo, ¿no? Y bueno, ahí podíamos enganchar con el tema de la arqueología, porque me parece que fue en el año 64 que vinieron los hermanos Serra Raffol y bueno, precisamente están excavando, creo, no sé si han terminado, en San Marcial de Rubicón. Y fue la primera excavación a la que él asistió porque acompañó, él los llevó, y ahí empezó con la arqueología. ¿Y el qué? ¿Se quedaba ahí como a lo mejor tenía que esperar a que la gente a la que llevaba? Claro, me llevó a mí algunas veces, ¿sí? yo tenía pues 9 años. Es que se te iba a preguntar si les llevaba, si les hacía, o si les llevaba sonsamas, les decía cosas. Sí. Él cuando tenía oportunidad, hasta cuando iba con turismo, aquel turismo incipiente, ¿no? En aquella época estábamos hablando, yo me acuerdo del primer jamón que se tengo el sabor en la boca, vamos, una cosa muy curiosa. ¿Ibérico? No, jamón de estos jamón York, ¿de este? Sí, jamón York. Porque cuando él, pues, empatizaba con la gente, me acuerdo de varios, pero un matrimonio americano, estamos hablando de claro, cuando venía gente, eso sí que tenían dinero, ¿eh? Sí, tenían dinero.
Y les preguntó que si podía llevar a uno de los hijos. Sí, sí, vaya. Y claro, esta gente pidió el picnic famoso, ¿no?, para irse de excursión, y pidió para mi padre, para mí y para ellos, ¿no? Y es la primera vez que yo probé el jamón y ese sabor se me quedó increíble en la boca. Sí. Y no lo he vuelto a saborear así. Sí, no sabe igual. Sí, porque nosotros comíamos los gustitos, el potajito, la leche, el gofio y Quiere ser el jamón York, que ahora es el habitual, ¿no? Sí, sí, eso venía, no sé si venían unas latas. Sí, seguro de fiarme. Yo es que te lo voy a decir porque yo tengo a lo contrario. Yo recuerdo que mi padre fue un viaje a Huelva, hizo un trabajo allí y le trajeron una pata, un ibérico de jabugo. Y yo había probado alguna vez el jamón ibérico. Y yo le decía, papá, a mí no me gusta. Y dice, este te va a gustar. Y vaya, si me hubiese, lo tengo el recuerdo. Y luego, Sí. ya hoy en día ya probamos todo y parece que tal, pero Sí, yo sí. recuerdo que era extraordinario. Bueno, pues como decía, para no irnos de... Sí. Él, por la necesidad, ¿no?, pues él empieza a absorber un montón de información y tenía muchas inquietudes, sobre todo el tema del folclore, que empezamos en el año 64. Claro, pero Él empieza... vamos entonces a ordenar, Juan, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe. O sea, por ejemplo, vamos por el folclore y después por la parte más arqueológica y patrimonial. El folclore, para que expliques tú un poco, que fue hasta ciertamente revolucionario lo que hace Juan Brito, ¿no? Con el baile de la zaranda y todo. Bien, sí. A ver, él en principio tenía varias ideas en la cabeza. Quería hacer un grupo que se llamaba Titerrogatra, que tenía que ver más con lo que eran los aborígenes y demás. Además, hay unas fotografías que, no recuerdo en qué libro está, se hicieron unas fotografías en el País de la Corona, en las Casas Hondas, con amigos que se vistieron con los cueros de cabra y chicos y chicas, ¿no? Sí. Le bullía en la cabeza y después vio que eso no tenía continuidad, no lo podía realizar, y empezó con el tema del folclore. Y se quiso traer, digamos, el campo a la música folclórica, ¿no? Sí. Y ahí empieza con el tema de la zaranda. Porque la zaranda, si puedes explicar, porque Sí. eran, ¿no?, los instrumentos, Claro, los aperos de labranza. los aperos de labranza, Bueno, y por los ejemplo, movimientos que se hacían. Efectivamente, el movimiento de zarandear el trigo. Y lo trajo al grupo, ¿no? Y también, por ejemplo, en el baile del sorondongo, que pues tiene un bielgo en la mano, tiene un pequeño arado, se trajo también los aperos de labranza. Y bueno, también innovó en el tema de la malagueña, que se empezó él creó una figura ahí con 2 mujeres y un hombre. En fin. Eso la gente desde fuera de Canarias lo veía como distinto, ¿no? Claro, No sé claro, si no, recuerdas tú alguna anécdota de alguien que dijera, no, es que esto es... Sí, no, además. Y luego salían tenderetes y todas esas cosas. Nos llamaban a todos sitios, ¿no? Claro. Porque era algo distinto, es decir, claro, los trajes folclóricos eran antes, pues bueno, trajes como de Humilde. vestir, tal. No, los de vestir. de sí. vestir en casi todos los grupos. Pero él se trajo la ropa del campo. Y después de los campesinos, pues hay un montón de grupos, Tenerife, en Gran Canaria, Fuerteventura, que visten como se... que visten, bueno, Pero antes no se hacía eso, entonces. No se hacía. Por eso digo, hay cosas que son revolucionarias aún antes. Bueno, también él aprende a tocar las lapas con un pastor de Órsola y incorpora al grupo las lapas. Y no veas, las lapas se tocan ahora en todos lados, ¿no? Y antes no es era... que no se tocase antes, que fuese él el primero, no, sino que le incorpora a un grupo. Y es una manera de una percusión distinta. Efectivamente. Pues ahí en el folclore pues, fue una innovación que ahora es patrimonio, es decir, ahora es folclore. Claro. Es un legado, ¿no? Sí, tu padre tenía la visión de cosas. Sí, bueno, igual que cuando él empezó haciendo trabajos para el Ayuntamiento de Arrecife, con las fiestas de San Ginés, que se trajo el campo. En un año trajo 112 camellos, aparte de burros y demás, paseando por toda esta avenida, la que estamos viendo aquí en el fondo. Y la gente decía, pero bueno, ¿esto qué es, no? Poniéndole a los arados unas ruedecitas para que pudiesen, haciendo las escenas del campo, ¿no? Con un tiesto tostando. Claro. Tostando Y ahí les millo. cogía a ustedes para que fueran para allá o bailaran o ustedes... Sí, yo empecé en el grupo con 9 años. Claro. En el grupo. Yo ahora mismo soy el ex componente, pues ya no soy componente, no mayor, porque mayores hay, pero sí más antiguo. Más veterano, sí. Más... Sí, el más antiguo, el primero, vamos. ¿En tu casa se tocaban instrumentos?
No, yo he tocado instrumentos. Después mi hermano Pedro, más tarde, porque yo cuando empecé, ahora tocando el timbre, la mandolina, y mi hermano Pedro pequeñito, yo le llevo 10 años, se ponía a bailar allí, le di una vez una pandereta y marcaba bien el ritmo y tal, y mi padre lo vio y dice, nada, para bailar. Y hizo una parejita de baile. Mi hermano tenía, qué sé yo, tendría 7 años o una cosa así, con otra niña más o menos de la misma edad. Y bueno, lo llamaban para todos sitios, ¿no? Sí, la verdad. Fue muy curioso. Otra de las vertientes, que en este caso sí es más material, es la parte, porque hablas de inmuebles, pero sobre todo también tu padre, donde arqueológicamente tu padre veía cosas como que se las podían llevar, ¿no? Sí, sí. Tu padre protegió... Bueno, en principio, que él no... Incluso le achacaron alguna vez que si se quería apropiar de... Efectivamente. Bueno, esto es como todo, ¿no? Hay gente que, pues yo creo que es por falta de conocimiento. No creo que haya maldad en eso, pero por falta de conocimiento. Él, antes de que lo nombrasen guarda de monumentos, guarda nacional de monumentos, que él me entregó su credencial, la tengo en casa, antes de nombrar, él ya era guarda. Entonces, porque ahí miraba por todos sitios los yacimientos, bueno, él paró una piedra, una estela grandísima que había en Sonsama, se la iban a llevar. Ídolos pequeñitos. ¿Se la llevaban a dónde? Yo creo que eran franceses, no recuerdo bien, creo que sí. Y después lo nombraron. Claro, es que en principio todo ese material que se iba recogiendo, que claro, él también era por el desconocimiento, ¿no? Porque tú dices dónde está el material y después se excava, pero él como decía, es que si no me lo llevo se lo llevan, ¿no? Pues ese material estuvo unos años donde ensayaba el grupo, era un inmueble de 2 plantas, donde ensayaba el grupo, en la parte de arriba hizo unas estanterías que las hizo él mismo de madera y fue colocando cosas, y cajas y demás, ¿no? Entonces, cuando se viene a hacer las primeras excavaciones de Sonsama, Inés Duc, la arqueóloga, que al principio de los 70 empieza a hacer las primeras excavaciones, pues ya ahí se empieza a hablar y eso pasa como depósito, es decir, se hace un depósito en el Cabildo. Primero estuvo donde estuvo Vías y Obras y el parque móvil que fue en Cuatro Esquinas. Cuatro Esquinas. Sí. Y de ahí bueno, tuvo varios sitios y ahora ya está bien clasificado y además lo tiene Pero ahí tu padre dijo, yo tengo esto o tenemos esto aquí. Claro, bueno, de hecho, en el año 72 parte lo expone en el que les llamaba Museo Arqueológico, que no era un museo arqueológico, pero bueno, de acuerdo con el Ayuntamiento de Arrecife, montó el pequeño museo en el Castillo de San Gabriel. Vale. Allí estaba parte del material, porque son toneladas de material lo que hay. ¿Qué era lo que tenía ahí? ¿Qué tipo de cosas tenía en las estanterías esas que hizo? Bueno, ahí... ¿Vasijas o cosas? Bueno, sobre todo fragmentos, porque vasijas enteras había muy poquísimas, pero fragmentos de cerámica muchos. Material lítico, es decir, piedras como tabonas, como bruñidores, como molinos de mano, mucho. También lo que son conchas, ¿no? Lapa, Burgao. Sí, cosas que llegaban ahí. Sí, que yo me acuerdo que pequeño le llamábamos a todo eso perrulas, las perrulas. Y bueno, el huesos humanos también. Y eso todo se entregó al Cabildo. El Cabildo lo estuvo guardando en varios sitios, en principio, sin una, digamos... A ver. ¿Sin gran interés? No, el interés sí, pero no por el interés, sino que no eran los sitios adecuados, ¿no? Pero ahora sí, ahora está todo clasificado, está todo guardado. ¿Eso dónde está ahora? Eso lo tiene en depósito del Cabildo. ¿En dónde? En un depósito. ¿Y dónde está ese depósito? Que esto parece buscar arca perdida. Que... No, bueno, ahora mismo... ¿Está custodiado? ¿Está en un sí, sitio? Sí, está custodiado. Bueno, no sé, pero... Está bien custodiado. Vale, no sé si se puede decir o no, pero que me refiero que para ser expuesto, porque para eso se quería hacer el Museo Arqueológico. No, exactamente, y parte cuando se inauguró, pero claro, eso se paró, a lo mejor piensan que no es el sitio adecuado porque es una casa en sí, o en fin, y lo quieren poner a hacer en otro lado. Pero bueno, deberíamos tener un museo arqueológico, como deberíamos tener un museo del campesino. Claro. Eso fue una idea de mi padre en el año 60, a mediados del 60.
Bueno, de hecho, ustedes, no es casual que la sede o está o va a estar en el Monumento del Campesino. Sí, digamos, esto va a ser para hacernos visible, para poder trabajar de cara al público. Vamos a colaborar con los centros turísticos, en este caso en el patio de artesanos del Monumento al Campesino. Okay. Digo lo de la Casa Museo del Campesino porque esa fue una idea de mi padre que se la presentó a don José Ramírez Cerdá, Pepín Ramírez, que le decían, ¿no? Y le pareció bien. Oye, Juan, pues mire, tenemos un dinero para que usted consiga una casa. Le estuvo buscando y me acuerdo que conseguí una casa en la villa, que está al lado del convento de San Francisco, que tenía, no solo era la casa, sino el patio del convento, que también pertenecía a este hombre, Andrés Ceja. Y entonces, mire, el cabildo está interesado, pues yo lo vendo en tanto. Voy a hablar con mi padre, con don Pepín, con don José Ramírez, y dice, mire, cuesta esto. No tenemos sino esto. Es decir, no se pusieron de acuerdo por 75.000 pesetas de la época. Sí, bueno, no sé si es el... Bueno, y mi padre y don José dijo, mire, Juan, busque un sitio para comprar y después nosotros poco a poco vamos construyendo. Pues a mi padre se le ocurrió comprar, es decir, hacer el trabajo, ¿no? de verse con la gente para ver si quería vender. Y se le ocurrió, pues ahí, porque como era más o menos el centro de la isla, en la Peña de Tajaste, que es donde está el Monumento al Campesino. Y compraron eso. Y empezaron a construir la primera vivienda, que es entrando, digamos, a la izquierda, la primera... O sea, ¿antes que César? Sí, antes que el Monumento al Campesino. Es decir, el Museo del Campesino se empezó a construir, es decir, antes de que se empezara a construir el Monumento al Campesino. Y nunca se logró terminar. Eso es una cosa ¿Cómo se llama tu padre con César? Bien, ellos se llaman bien, sí. ¿Lo veía, tu padre veía... Son de la misma edad. Sí, eso es. César era un poquito más viejo, tenía, no sé si unos 6 meses más que mi padre, 6 o 7 meses. Y no sé si César ya veía en tu padre a alguien particular. Bueno, es que ellos estuvieron juntos porque don José Ramírez creó un grupo que se encargaba de pasar por... Mi padre, como conocía a toda la gente, pasar por los pueblos para que las casas estuviesen bien, que esas dependencias que antes la gente por fuera le ponían pues, 4 tablas, que las colocasen bien, que se aldearan las casas. Y por el discurso que siempre se dice César, que César iba diciendo a todo el mundo, no, haga esto, pínteles de blanco. Bueno, pues eso fue un grupo que se creó. Yo no sé quién fue la idea, pero el grupo se creó y César fue muchas veces con mi padre. O sea, que tu padre hacía lo que se le atribuye también a César, lo hacía tu padre, eso de ir yendo por las casas. No, yo no digo, a ver, no es una cuestión de que se le atribuya o no. Esto es una cosa que mi padre tenía... esa parte del trabajo, ¿no? Que era recorrerse todos los sitios, y César cuando estaba aquí, porque no siempre estaba aquí, pues algunas veces iba con mi padre a hablar con la gente, a intentar convencerlo y demás. Perdón. Y bueno, en ese grupo creo que estaba Antonio Lorenzo también, que todavía vive. En fin, así se fue creando un poquito la historia, ¿no? Bueno, pues ahí sale también un poco la conciencia. Sí, bueno, ellos se llevaban bien, ellos no tenían ningún problema, eran amigos, vamos. Sí. Los que se viesen con frecuencia, pero se veían. Y me imagino que tu padre también, eso, con todas las conexiones que tenía, pues sería el nombre de Dios. Estamos llegando ya al final, pero destacar un poco la personalidad de tu padre en el sentido de que lo hemos dicho y tal, pero no hemos hablado para todos los que no lo conozcan, que es el tema de que fue eso me lo contaba él a mí y yo me quedaba flipado, cuando decía que fue un niño creado sin niños, o sea, y eso por eso te quiero preguntar ya, o sea, cómo era la personalidad y cómo educó luego a sus hijos, porque también él sí luego ya no tuvo esas condiciones, pero él fue criado en medio de un ámbito rural, estrictamente rural, donde no había niños, sino trabajadores. Sí. Hombres, mujeres. Hombres y mujeres. Hombres, mujeres mayores, porque no tenían niños alrededor. Sí, él estaba en una finca, ¿no? Y él, desde ya pequeño con 8 o 9 años salía trabajar con las vacas, que había como unas 20 vacas en la montaña de Tisalaya a pastar, ¿no? Pasaba por debajo de las vacas, todo esto, ¿no? Y pastoreaba, subía arriba a la montaña de Tamia, él siempre lo nombra mucho porque era su sitio donde divisaba ese gran mundo. Un niño, ¿no? Divisaba todo esto, ¿no? Y verdaderamente fue así. Y bueno, lo hicieron mayor a la fuerza, a los 17 años, no tenía 18 años, lo mandaron para la guerra. Efectivamente, porque también estamos hablando de la época de César, les toca la edad de la Guerra Civil Española. Esto es secuelas de
del COVID hace 2 meses ¿Sí? y todavía arrastra un poquito. Todavía está ahí, yo lo tuve Pero bueno, en la Navidad. ahí lo vamos, ahí lo llevamos. Bueno, y sobre todo porque, claro, vamos a celebrar la presentación hoy, lo vuelvo a repetir, en el Salón de Actos del Cabildo, a las 8 de la tarde del día 24. Eso es, hoy, el viernes, este viernes 24 de junio, el día de San Juan. Sí, sí, el día señalado, digamos. Es verdad, es verdad. Un poco para que, a mí me gustaría que estuviesen todos mis amigos, todos los conocidos, toda la gente que quiera, que lo conoció y que lo quiso o no lo quiso, pero que fuese, que vayan ahí. Pero claro, el aforo es limitado. Nosotros hemos hecho invitaciones pues a gente así allegada. Primero a la familia, claro, indudablemente. La gente allegada, la gente que tuvo mucho vínculo con mi padre, pues a la clase política, a los empresarios, que muchos fueron amigos de mi padre, ¿no? Bien, para dar a conocer lo que queremos hacer en la fundación. Sí, lo que está... Sí, nosotros nos marcamos unos objetivos muy interesantes y complejos, porque tal y como vivimos ahora, muy complejos. Vamos a empezar desde la base. Estamos ya haciendo proyectos, estamos trabajando con escuelas unitarias, estamos trabajando con colegios, estamos trabajando con institutos. Mi padre me dio una herencia muy importante, aparte de ser un padre, más que padre, era un amigo mío. Pues yo trabajo el barro sí, aprendí de él, ¿no? Y él aprendió de los de armas. Y pues yo he ido a colegios a impartir pequeños talleres en institutos como Las Maretas, el Instituto de Playa Honda. Y estamos ahora intentando hacer un proyecto junto con Patrimonio de Educación. Ya hicimos una prueba piloto en el colegio de Costa Teguise, creo que se llama en streaming. Así que nos estaba viendo varios colegios y preguntaban si interactuábamos y demás, y con un grupito de 8 niños haciendo el taller, ¿no? Y vamos a hacer un proyecto para este próximo curso que vamos a iniciar aquí y vamos a pasar por todos los colegios y ya nos saltaríamos a otros sitios, a otras islas también. También, con otro tipo de actividades. Pues Juan, estaremos pendientes, ya nos hemos ido de tiempo, estaremos pendientes. Las cámaras de Lancelot Televisión estarán el viernes también para difundir lo que allí se lance, del mensaje que se quiera lanzar, y nada, estaremos muy pendientes de esta Fundación Juan Brito que por lo menos en esta casa nos interesa mucho. Muchas gracias. Pues agradecido por atendernos y por difundir. Pues nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Venga, gracias. Las palabras de Juan Brito, en este caso Junior, por decirlo de una manera, ¿no? Hijo de Juan Brito Martín, también ese hombre, yo lo digo, yo tuve la oportunidad de hablar un par de veces con él y es, como dice su hijo, una persona empática, con una inteligencia clarísima y con unos conocimientos. Nacido en una finca, sin niños, trabajando en el campo de los 8 o 9 años, por ejemplo. Bueno, es que Lanzarote da verdaderos genios, y en este caso Juan Brito era de otra manera, revolucionó cosas como el folclore, fue un adelantado para ver la importancia arqueológica que tenían determinadas zonas y que mucha gente casi que desechaba. Por eso la importancia de esta fundación, que sus hijos principalmente están promulgando, y este viernes en el Cabildo de Lanzarote a las 8 de la tarde, bueno, pues la presentación oficial, ya lo saben, el que quiera ir, pues que acuda. Nosotros nos despedimos. Pasa una feliz tarde.